Estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 9 minutos y me encuentro súper bien acompañada. Ya estuvimos hablando por teléfono hace unos días con Antonia Santos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Procesos Políticas Contemporáneas de la Universidad de Salamanca y es de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Un gusto, Antonia, que esté aquí y sí vamos a estar conversando porque antes de salir al aire estábamos súper relajadas conversando y la idea es que sigamos conversando igual para poder tal vez de alguna manera reflejar lo que un señor que vaya en un colectivo, en su taxi, ¿verdad? Y los pasajeros se pregunten con respecto a lo que estamos viviendo como país, pero no solo nosotros, sino que estamos insertos en una América Latina que está viviendo procesos. Argentina cambia presidente, Uruguay está cambiando presidente. Estamos en una América Latina que algunos dicen que está convulsionada. Usted me comentaba recién que siempre hemos estado ahí medio saltando entre la convulsión y la paz. Cuéntenos, ¿cuál es su análisis? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a esta conversación, ¿no? Bueno, América Latina siempre ha sido una región difícil, ¿no? Difícil por cómo conviven precisamente los intereses económicos, los intereses políticos, las condiciones de vida de la población. Lo que pasa es que siempre como que hemos asociado estas situaciones más convulsas a determinadas regiones dentro de América Latina. Pero América Latina siempre ha sido una región, por así decirlo, de alta convulsión. No olvidemos lo que pasó en Brasil a lo largo de dos años, aunque sean por distintos motivos, ¿no? Pero lo que supuso la destitución de Dilma Rousseff, la llegada de Bolsonaro, no olvidemos tampoco lo que ha pasado en Argentina y lo que ha sido la historia reciente de Argentina. Tenemos también el caso de Perú, lo que ha pasado en Ecuador, la situación de Colombia, la situación de Venezuela. Quiero decir que hay muchas situaciones que precisamente hablan de un cierto movimiento, un cierto desgaste, de un cierto malestar en América Latina, ¿no? Y eso tiene varias causas, ¿no? Podríamos decir que dentro de estos procesos que se han estado viviendo en los países vecinos, el que fue como golpe y pasa fue Perú, ¿no? Fue como rápido. No hubo mayor escándalo, por así decirlo. La gente como que quedó tranquila, lo asumió. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó en Perú? ¿Siguieron viviendo su vida tranquilos o Perú está en una tensa calma? Partamos por ahí, que fue como el primer proceso más fuerte que se vio dentro de estos últimos meses, ¿no? Sí, pero bueno, el Perú fundamentalmente lo que tenemos es partidos políticos muy debilitados, mucha corrupción también política. No olvidemos que un expresidente, se suicidó frente a lo que eran estos escándalos, ¿no? Un presidente también electo que renuncia precisamente por una acusación constitucional que tiene que ver con el financiamiento ilícito de la política. Pero bueno, lo que ha hecho Perú ha sido precisamente que las instituciones vayan abordando lo que es esta situación. Y yo creo que Perú en estos momentos sí tiene una situación, podríamos decir, algo más sosegada, porque es uno de los países que económicamente más ha crecido en los últimos años, ¿no? Entonces ahí ha habido una pérdida, por así decirlo, menor de lo que es la calidad de vida, y eso ha conseguido sostenerlo. El caso de Perú es interesante, sobre todo cómo las instituciones han podido hacerse cargo de lo que es esta crisis política, que es una crisis política profunda. 4 expresidentes están acusados de corrupción, sí, ¿no? Entonces, claro, no es menor una cosa así para el descrédito de la política, ¿no? Bueno, ha sido fuerte. Ahora, nuestro país siempre fue considerado, siempre se le ponen apelativos las cosas en nuestro país, somos como buenos para los motes. Era el jaguar de Latinoamérica, ahora era el oasis, han pasado muchas cosas y resulta que ahora estamos demostrando de que la gente
estaba con una rabia contenida, estaba ahí con una pena, esa pena se convirtió en rabia y la rabia explotó. Muchos letreritos aparecían ahí, no son los 30 pesos, son 30 años. La gente lo quiso desvirtuar a que habían sido los 30 pesos del alza del metro en Santiago. Los más perdidos decían, oye, pues si nosotros no vivimos en Santiago, vivimos en regiones, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó aquí? Y bueno, que sigue pasando, porque parece que no tiene cara todavía de mejorar. Chile siempre ha sido un país singular dentro de América Latina, y sobre todo porque se distinguía por altas pautas de estabilidad política. Y cuando surgían conflictos era un sistema que tenía capacidad para canalizarlo. De hecho, una de las democracias más estables de América Latina siempre ha sido la chilena. Y cuando digo siempre es históricamente. El partido político más antiguo de América Latina es el Partido Radical y es un partido chileno. Quiero decir, hay elementos que sí permiten hablar de esa estabilidad política en el caso chileno. Pero también hay que hablar de lo que es una alianza, por así decirlo, entre lo que es el capital o las clases altas o la oligarquía respecto a lo que son los partidos políticos o la clase política. Hay también un ejemplo que se puede poner, que es un hecho histórico, y es cuando se puede afirmar que en Chile nunca ha habido una constitución que emane de la voluntad popular. Las constituciones siempre se han hecho en periodos excepcionales, donde han convivido lo que es una clase política y ha recibido el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esa fue la Constitución del 25 y esa es la Constitución del 80, aunque fueron constituciones que se fueron modificando a la hora de ponerlas en marcha. Pero esa es la génesis de las constituciones chilenas. Entonces, claro, eso sí nos dice que hay una alta estabilidad política porque hay, por así decirlo, un acuerdo, un consenso entre lo que son las élites políticas y económicas en el país. Y eso tiene sus consecuencias. Yo lo que creo que ha pasado en Chile es que se ha agotado un modelo que tiene que ver con un modelo económico y un modelo político que se instauró en el país con un alto consenso político, con la aceptación de una sociedad civil muy controlada, podríamos decir, por lo que eran los partidos. La sociedad civil creyó en los partidos políticos en el momento de la redemocratización, pero se estableció una democracia que era una democracia muy híbrida y basada en una constitución donde el Estado se concibe de una manera subsidiaria y al servicio de lo que era el capital y fundamentalmente el capital privado. Y eso efectivamente sí tuvo una primera repercusión que era crear o generar un alto crecimiento económico, a costa, por supuesto, de las condiciones de vida de la población. Lo que pasa es que durante 30 años eso no se ha modificado. Quiero decir, se ha producido en el país un cambio social importante que no ha ido acompañado de un cambio político. Por tanto, lo social avanza por un lado y lo político ha avanzado por otro. Luego se pueden hacer determinados matices. Y claro, se ha llegado a una situación de saturación, evidentemente, donde el Estado no cumple con un rol de atención a los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Es un Estado que mira para otro lado, que defiende determinados intereses, y yo creo que a todos nos afecta esta situación. Luego creo también que este proceso ha generado una cultura política que ha sido muy perniciosa, muy individualista, no es que el Estado, las instituciones traten mal al ciudadano, sino que hemos insertado una cultura política donde entre los ciudadanos nos tratamos mal, donde el abuso no es ya de una institución hacia nosotros, sino entre nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que hay que generar un cambio social y un cambio político que es importante y que va a llevar tiempo, ¿no? Se ha llamado por redes sociales, incluso gente que no participó en las elecciones porque nunca le importó, ahora hacen un llamado a que el presidente electo democráticamente se vaya. Si eso tomara forma, esta acusación constitucional que se estaría plasmando en la destitución del presidente, ¿qué costo le generaría al país, cree usted, en esto? ¿Sería un daño mayor a la democracia o estaría bien?
Bueno, las acusaciones políticas, constitucionales, eso está establecido en todas las constituciones, claro, ¿no? Porque si no nos llevaría a poder tener presidentes que se fuesen inamovibles, aunque cometiesen faltas graves. En el caso chileno, yo creo que la acusación constitucional es algo completamente simbólico, generado por dos fuerzas políticas, y no va a tener repercusiones inmediatas, sobre todo porque no hay quórum para que eso suceda, ¿no? En América Latina sí hay varios casos de presidentes que han sido destituidos. En Brasil hemos tenido a dos presidentes, exacto, Collor de Mello y después más recientemente Dilma Rousseff, pero bajo mecanismos que son muy discutibles porque no fueron totalmente democráticos. Pero no vamos a entrar, no entremos a esos y nos quedemos más con el caso chileno. Efectivamente, Piñera fue elegido democráticamente y puede haber sectores que pidan la renuncia. No importa que hayan votado, que no hayan votado, porque el votar o no votar no te hace perder la calidad de ciudadano. Okay. El votar o no votar es una decisión libre de un ciudadano si quiere concurrir a las urnas o no. Pero debe saber que si no muestra su opinión, tiene que acatar aquello que deciden los otros por él. Por tanto, yo creo que ese no es el punto de discusión. Ha habido también presidentes en América Latina que por hechos menores a los que están pasando en Chile presentaron su renuncia. Tenemos el caso más reciente que puedo mencionar, es Antonio de la Rúa, uh-huh, en Argentina, que a principios del año 2000, del siglo XXI, por una situación también de malestar social y por un corralito, dejó el cargo. Quiero decir, pero eso ya es la propia voluntad yo no creo que eso vaya a suceder en Chile, y sobre todo porque en el caso de Piñera representa lo que son los intereses. Él es un empresario, no nos olvidemos de que él viene del mundo de es empresario, es rico y está metido en política, ¿no? Entonces sí representa, por así decirlo, la cara visible de ese desgaste que ha habido en Chile respecto a decir no queremos más de esto, no queremos más que los intereses privados estén interfiriendo en lo que son los intereses públicos. Y en ese sentido, claro, hay voces que piden la salida de Piñera, pero Piñera ha sido elegido democráticamente, ¿no? Entonces yo no creo que en el caso de Chile se vaya a producir una situación de esa, al no ser que fuese voluntario, y creo que tampoco será voluntario. Quiero decir, en unos momentos como estos, el capital fundamentalmente y las instituciones lo que demandan es que él se quede y trate de manejar el timón, ¿no? Y tomar las decisiones que se necesitan. Sí. Pero, ¿tiene usted la sensación con respecto a esta analogía que hace de tomar el timón, que se da una percepción casi como de desgobierno? Porque cambia el gabinete, la gente considera que fue un cambio cosmético, sí, lo han llamado a la silla musical también. No se puede entender de que estando en el Ministerio del Deporte una deportista como Pauline Cantor sea sacada, ¿verdad? Y se pone a una Cecilia Pérez que genera anticuerpos ante la ciudadanía. Creo que hay un horror político tremendo ahí, sobre todo en ese cambio. ¿Qué podríamos nosotros pensar de este cambio de gabinete? Bueno, pero los cambios, hay una acción que es visible, que es para afuera, ¿no? Y para afuera lo que vemos son los resultados de una decisión. Pero lo que no se ve en política es un área más opaca, que son los intereses que hay que mediar o que hay que conciliar para nombrar un gabinete. Un presidente no tiene una autonomía completa. No, por supuesto. Un presidente depende de las fuerzas políticas que lo apoyan, y evidentemente un presidente en la crisis social y política que tiene Chile no se puede enemistar con sus propios partidos, ¿no? Por tanto, esto es una negociación entre los partidos políticos. Sí creo que ha habido un cierto balón de oxígeno en el sentido de que han entrado más jóvenes, Evópolis se posiciona, sale más fortalecida también la UDI. Quiero decir, hay de todo, pero evidentemente lo que no se le podría pedir a ningún presidente es que renuncie a lo que es el apoyo de sus propias fuerzas políticas. Quiero decir, eso sería algo completamente ilusorio.
¿no? Y por otra parte, no creo que personas de otras formaciones políticas pasasen a ingresar a este gabinete con el planteamiento que él hizo. Quiero decir, Chile ha tenido históricamente gobiernos de unidad nacional y sabemos también lo que eso genera dentro de las fuerzas políticas. Sí creo, bueno, que ha habido un esfuerzo, que ese esfuerzo no es suficiente. Y no es suficiente porque institucionalmente y constitucionalmente hay impedimentos para que se pueda hacer algo más. Y cualquier reforma que él vaya a hacer, cualquier modificación, necesita algo que es muy importante y necesita el apoyo del Congreso. Y precisamente lo que le ha fallado al gobierno de Piñera es el apoyo del Congreso. No olvidemos que con el cambio que hubo del sistema electoral y del sistema de partidos, es un gobierno que tenía minoría en el Congreso. Y evidentemente todo lo que es su propuesta electoral, su propuesta de crecimiento económico, no se ha podido plasmar porque tenía la oposición en la Cámara. Y evidentemente eso ha creado unos índices de, yo no diría de desgobierno, pero de imposibilidad de plasmar un proyecto político y el proyecto con el que llegó al gobierno. Por eso creo que esta irrupción que ha habido de la sociedad chilena tiene que ver con que era un gobierno que tenía poca capacidad de maniobra. Por tanto, sí generaba ya un patrón, por así decirlo, de vacío, donde era muy difícil gobernar. Vamos a ir a una pequeña pausa, Antonia, y volvemos de inmediato. Cuando son las 11 de la mañana con 36 minutos, estamos de vuelta. Estamos conversando con Antonia Santos. Sí, ella, bueno, usted la debe ubicar también porque está relacionada a muchos temas de género en nuestra universidad y ha sido un referente de bastantes generaciones de estudiantes dentro de la UNAP, de los unapinos. Estamos tratando de analizar, conversar qué está pasando en Latinoamérica y centrándonos en nuestro país. Antonia, ¿qué le parece a usted que en la noche la gente del día tan alegre, tan lúdica, tan feliz, no todos, pero un porcentaje se transforma en rabia, rencor, algunos lo llaman vandalismo, otros simplemente expresión de una rabia, pero el hecho concreto es que hemos visto saqueos. Está bien, son empresas del retail que tienen seguros, pero en estos también han pagado justo por pecadores gente que tiene negocios chiquitos, una carnicería en Alto Hospicio, los contenedores de la basura que ayudan a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos pensar de aquello? Bueno, yo creo que la violencia nunca la debemos justificar porque la violencia siempre entraña más violencia, ¿no? Y en ese sentido tenemos que emitir nuestras posiciones valóricas y nuestros juicios críticos porque estas acciones no van a ayudar al proceso que se está viviendo en Chile. Resurgir, por así decirlo, esta expresión de malestar no se puede acompañar de lo que son estos estallidos de violencia y tenemos que encontrar desde la sociedad civil y también desde la clase política cómo lo podemos canalizar. Algunas expresiones son más individuales y creo que en otras puede haber grupos más organizados, pero además la violencia y estas acciones, lo que ha pasado por ejemplo con el metro en Santiago, no le perjudica a aquellos que tienen más recursos, les perjudica más a aquellos que tienen más necesidades. Exacto. Entonces, claro, esto exacerba muchísimo más los ánimos. Esto es tener o posibilitar que haya un conflicto de manera permanente y de manera a diario, ¿no? Cuando miles de personas no se pueden desplazar porque no pueden llegar a sus trabajos, esto se puede sostener una semana, 15 días, pero no se puede sostener en el tiempo. Entonces estamos creando más sufrimientos, ¿no? Más necesidades. Yo creo que cada uno desde la posición que tenemos que hacer un llamado a la no violencia. Tenemos que expresar lo que es el malestar, pero a partir de lo que son unos espacios de convivencia y también de tolerancia. No es solamente que yo tenga la posibilidad de expresarme, sino que tenga la capacidad para escuchar al otro que piensa distinto como pienso yo, ¿no? Y luego otra cosa también que a mí me parece importante, y sobre todo cuando hablamos de la necesidad de que haya otro
de construir otro pacto social, otra forma de relacionarnos con lo que es el Estado, con lo que son las instituciones. Y yo digo, sí, eso es muy importante, y no solamente importante, creo que es necesario para enfrentar las crisis, pero hay algo más profundo. Y lo más profundo es que necesitamos cambiar lo que es nuestra cultura política y nuestra cultura cívica. Este modelo neoliberal, este modelo de Estado subsidiario, de Estado ausente frente a las necesidades que tiene la población, nos ha generado muchas distancias entre unos y entre otros. Por tanto, yo creo que es muy importante recuperar, o no solamente recuperar, construir una cultura política del respeto y la tolerancia. Chile viene de un proceso político duro. Se entró en este intervalo de unos 30 años que ha tenido estos déficits democráticos, por así decirlo, pero no nos hemos dado cuenta de la cultura de convivencia que hemos creado entre nosotros, de mucha insolidaridad, de mucho individualismo, de mucho abuso entre unos y entre otros, de falta de tolerancia. Entonces yo creo que tenemos que apuntar ahí. Tendremos una mejor democracia si tenemos una mejor cultura cívica. No hay democracia que no se asiente en lo que es una cultura cívica. La buena democracia tienen buenos políticos porque tienen buenos ciudadanos, ¿no? Porque el político debe ser un reflejo de la ciudadanía. Y además el político debe crear pedagogía cívica, ¿no? Entonces creo que hay muchas rupturas en ese sentido y que tenemos que hacer todos un esfuerzo, ¿no? Preguntarnos qué estoy dispuesto a hacer, qué estoy dispuesto a dar, cómo me voy a comunicar con el otro. A mí me emocionó en Santiago cuando había toque de queda, cuando estábamos en estado de sitio. Me emocionaba salir a la calle y ver cómo la gente nos mirábamos y nos conversábamos. Eso yo nunca lo había vivido en el país. Que me pidiesen las cosas por favor, que me agradeciesen, que me cediesen el paso, que nos mirásemos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo estamos todos afectados por esto? ¿Cómo estamos todos afectados por esto? Que la incertidumbre nos lleva a mirarnos, nos lleva a decir, ¿dónde está el otro? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Yo creo que ese es el proceso que nosotros debemos hacer. Las personas violentas forman parte de nuestra comunidad y forman parte de nuestra cultura, lo queramos o no lo queramos. Es lo que hemos generado nosotros mismos y nos tenemos que parar a pensar eso. ¿Qué están viviendo nuestros jóvenes? ¿Cómo están entendiendo todo esto? ¿Cómo se están articulando entre las distintas organizaciones sociales, etcétera? Yo creo que eso es muy importante, pero sobre todo, o mi posición es no a la violencia, no justificar ninguna acción de violencia. Los supermercados que se asaltan aquí en Chile no son por necesidades económicas, son por protesta. A mí no me importa ni siquiera decir si un gran almacén o si un supermercado tiene seguros o no tiene seguros. Para mí no es eso. El metro era un bien común, no puedo decir público, pero era un bien común que nos afecta a todos. El desabastecimiento afecta a las personas que tienen menos recursos. Por tanto, yo creo que sí tenemos una cosa distinta, es cortar una calle, hacer una manifestación pacífica, corear las consignas que queramos. Eso es una acción política respetuosa, tolerante. Lo otro es autoritarismo, lo otro es violencia exacerbada, lo otro es el no me importa, pase lo que pase. Me parece que es una acción muy irresponsable. Completamente de acuerdo con usted, y me imagino que muchos en este minuto que la van escuchando ahí en sus vehículos tal vez hayan asentido con su cabeza. Llamar un poco, ¿cierto?, a la tolerancia, y aquellos que están en una situación de poder, me refiero en este caso a los dirigentes de partidos políticos, asociaciones gremiales, que hagan un llamado a no justificar este accionar y que llamen un poco a que la gente se calme. No es aceptar lo que nos quieran imponer, ¿verdad?, de quien gobierna, pero frenemos esto porque si no vamos mal. Antonia, ¿es posible que la gente que está en contra de esta violencia desmedida quiera también ser escuchada y haya un problema civil entre propios ciudadanos de nuestro país? Pero yo creo que todo lo que tiene que ver con esta imposición de la violencia de unos sobre otros, y además por el uso de la fuerza, ¿no?,
creo que nos limita mucho lo que son estos discursos de cambio, ¿no? En un inicio posiblemente lo que es como explosión, claro, por supuesto no lo voy a justificar, pero entiendo que todo se desborda. Pero una vez, o sea, que somos capaces de ver las consecuencias de todo esto, seguir incidiendo, me parece que es una irresponsabilidad muy grande, porque no nos hacemos responsables de lo que estamos ocasionando. Que hay mucha rabia acumulada, posiblemente haya mucha rabia acumulada también, pero hay formas de expresarla como tal, ¿no? Y a veces expresarla son con determinados compromisos. Ser firme en una postura no quiere decir que seas un intolerante, ¿no? Yo puedo tener mis convicciones, defender mis convicciones, saber por lo que me muevo, pero no quiere decir que eso, para conseguir eso, tenga que atropellar al otro. Porque estoy combatiendo, quiero decir, si yo quiero combatir un Estado que no me atiende suficientemente mis necesidades, que es una acción de menoscabo y es una acción violenta, no lo puedo enfrentar con lo mismo, porque al final lo que estoy reproduciendo es más de lo mismo. En ese sentido, bueno, yo creo que desde todas las organizaciones y desde todos, pero no tanto organizaciones, sino de todos los espacios, ¿no? Nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en nuestro vecindario, darnos el tiempo de conversar, darnos el tiempo de encontrarnos, ¿no? Y yo creo que generando estos lazos de solidaridad va a ser la mejor forma de neutralizar lo que son estas acciones, ¿no? No a la violencia, porque Chile no necesita estas acciones violentas. Y asumir, por supuesto, el mea culpa que tenemos todos. Y yo, cuando digo todos y todas, ¿no? El sistema como tal, el modelo como tal, ha generado estas irrupciones, ha generado esta violencia, ha generado estas situaciones, y entonces lo que tenemos que tener es una actitud, puede ser crítica, pero eso no quiere decir que sea irreflexiva. Los juicios críticos te permiten hacer un análisis de la realidad, ver qué te gusta y qué se necesita cambiar, pero también nuestros juicios deben de ser desde la posición que tengo yo, ¿no? Desde los propios convencimientos de cada uno. La democracia tiene mucho que ver con el respeto y la tolerancia. Exacto. No podemos hablar de democracia si negamos la existencia del otro. Y creo que aquí lo que se tiene que instalar es un diálogo dentro de la pluralidad. Muchas gracias, Antonia, por sus palabras. Bueno, hemos estado conversando con la doctora Antonia Santos. Esperemos que esto vaya calmando. No significa ceder, por favor, no significa ya bajar los brazos, pero tiene que haber algún apaciguamiento, tal vez diría mi abuelita. Vamos a ir conversando en las próximas semanas para analizar cómo ha ido cambiando, qué es lo que va pasando, y usted va a ser el primero en escuchar lo que nosotros vamos a estar conversando, porque esa es la idea de vinculación a través de Radio UNAP, que usted sea el primer actor, que usted pueda escuchar lo que se habla al interior de la universidad. La universidad hace academia, por supuesto, pero es para usted, para la ciudadanía, para todos nosotros. Somos Radio UNAP 101.9, son las 11 de la mañana con 48 minutos. Volvemos en un ratito.